Buenos días, estimados estudiantes. En esta clase estudiaremos las sucesiones numéricas. Una sucesión es el conjunto de números en el que cada uno de ellos tiene un orden determinado por su ley de formación. Los términos pueden relacionarse por la suma, resta, multiplicación, división, potenciación, radicación e inclusive pueden combinarse entre ellas. El término enésimo, o también conocido como el término general, que se lo representa con S sub n o también en algunos casos con A sub n, es aquel que determina los valores de la sucesión y representa a cualquier término de la misma. Ejemplos. Si yo tengo el término enésimo, que en este caso es S sub n igual a 2n más 1, para encontrar los términos de esta sucesión simplemente reemplazamos la n con un número natural, empezando desde el 1 y así sucesivamente de acuerdo a los términos que deseemos encontrar. Una sucesión es infinita. Y entonces tendríamos S sub n es igual a 3, 5, 7, 9, que sería la sucesión que representa a esta fórmula, a este término general. ¿Cómo salen? Si yo reemplazo la n por 1, tendría 2 por 1, 2, más 1, 3. Si reemplazo por 2, el segundo término sería 2 por 2, 4, más 1, 5. Si quiero el tercer término, sería 2 por 3, 6, más 1, 7. El cuarto término, 2 por 4, 8, más 1, 9. Si quiero el término 90, sería 2 por 90 más 1, que sería 2 por 90, 180, más 1, 181. O sea que el término 90 de esta sucesión sería 181. El siguiente ejemplo que vamos a hacer es Sn igual a n menos 1 sobre n más 1, que es el término general. Entonces, para hallar los términos de una sucesión, dijimos que reemplazamos n por un número natural, desde el 1 hasta el más infinito. Entonces, tendríamos los términos de esta sucesión. El primer término sería 0, el segundo 1/3, el tercero 2/4, el cuarto 3/5 y así sucesivamente. ¿Cómo los encontramos? Como dijimos, reemplazando desde 1. Si quiero el primer término sería 1 menos 1, 0 y 1 más 1, 2. 0 dividido para 2 es 0. Si quiero el tercer término, entonces reemplazaría 3 menos 1 es 2 y 3 más 1, 4. Me quedaría 2/4. Como sabemos, siempre debemos simplificar. Eso lo haremos en el siguiente paso porque es importante. Mitad de 2, 1, mitad de 4 es 2. Y también si nosotros queremos el quinto término, por ejemplo, sería 5 menos 1, 4 y 5 más 1, 6. Me quedaría 4 sextos, que también, como sabemos, debo simplificar. Entonces me quedaría la sucesión ya simplificada de la siguiente manera. 0, 1/3, 1/2, 3/5, 2/3, 5/7 y así sucesivamente. Tal es el motivo que cuando nosotros queremos desde una sucesión llegar al término general, en el caso de fracciones, debemos buscar la forma más idónea para llegar a la regla, que en muchos de los casos es amplificar la fracción para que tenga un patrón definido. Y el tercer ejemplo que estamos poniendo sería Sn igual a 3n cuadrado menos 10. Entonces, reemplazando, tendríamos el primer término n igual 1, entonces sería 1 al cuadrado es 1, por 3 es 3, menos 10, 3 menos 10 es menos 7. Si quiero el segundo término sería 2, 2 al cuadrado 4, por 3, 12, 12 menos 10 es 2. Si quiero el cuarto término sería 4 al cuadrado 16, 16 por 3, 48 y 48 menos 10 es 38. Y así sucesivamente podemos encontrar el término que deseamos de esta sucesión. Para poder calcular el término faltante sin conocer el término general, debemos hallar la ley de formación, la misma que debe repetirse al menos 2 veces. A continuación, realizaremos ejercicios para hallar el término faltante de una sucesión. La orden sería hallar el valor de las incógnitas en las siguientes sucesiones.
Como primer ejercicio vamos a hacer la sucesión 1, 4, 7, 10 y x. Entonces lo que nos pide es hallar el valor de x, para lo cual tenemos que hallar el patrón y tenemos que hacer las operaciones, qué es lo que sucede de un término a otro, si sumado, si restado, multiplicado, dividido, o la potenciación o la radicación, o la combinación de las operaciones, como habíamos dicho. En este caso, si analizamos de un término a otro, nos podemos dar cuenta que está sumando más 3. 1 para llegar a 4 falta 3, de 4 a 7 3, de 7 a 10 3. Por lo tanto, el patrón en este caso es más 3. Entonces fácilmente podemos encontrar el valor de x. 10 más 3 sería en este caso 13. Otra sucesión que hemos planteado es 1, 4, 8, 14, 24, x. Igual, analizando entre cada uno de los términos seguidos de la sucesión, tendríamos lo siguiente. En este caso, 1 para llegar a 4 falta 3, de 4 para llegar a 8 falta 4, de 8 a 14 6, de 14 a 10, de 14 a 24 10, y entonces no sabemos en este caso porque no tiene un patrón definido. Difícil encontrar el valor de x. Por lo tanto, hay sucesiones que tenemos que analizar un segundo nivel, como por ejemplo, en este caso 3 para llegar a 4 le falta 1, 4 para llegar a 6 le falta 2 y 6 para llegar a 10 le falta 4. También no tenemos un patrón definido. Por lo tanto, en este caso hay un tercer nivel. Y tendríamos 1 para llegar a 2, estaría multiplicado por 2, 2 para llegar a 4 estaría multiplicado por 2. Entonces, en este caso, el patrón para el tercer nivel sería un número que multiplicado por 2 me dé el término. Entonces, en este caso sería 1 por 2, 2, 2 por 2, 4. Entonces sería 4 por 2, 8. Entonces es más 8. Luego, siguiendo al segundo nivel, que en este caso estamos sumando, entonces sería 10 más 8, sería el término que sigue, sería más 18. Y por último, 24 más 18, el término encontrado sería 42. Entonces x vale 42. Ahora realizaremos una sucesión en donde combinemos operaciones. Tendríamos la sucesión 2, 8, 4, 10, 5, x. Entonces, analizando los términos seguidos, tendríamos que buscar un patrón. De 2 a 8 puede ser que esté más 6 o puede ser multiplicado por 4. De 8 a 4 puede ser que le reste 4 o dividido para 2. De 4 a 10 sería más 6. De 10 a 5 puede ser que se repita el patrón de dividido para 2. Por lo tanto, analizando bien, tendríamos que de 2 para llegar a 8 es 6. 8 para llegar a 4 tendríamos que dividirle para 2. 4 para llegar a 10 le estamos sumando otra vez 6. 10 para llegar a 5 le estoy dividiendo otra vez para 2. Entonces ya tenemos el patrón. El patrón es más 6 dividido para 2 en cada uno de los términos. Entonces, facilito, sería 5 más 6. X valdría en este caso 11. A continuación plantearíamos otro ejercicio que podemos observar, otra serie numérica que es 1, 3, 5, 6, 9, 12, 13 y me piden hallar el valor de x y de y. Por lo general, cuando nos piden hallar dos variables, debemos analizar la serie saltándonos 1, o sea, qué pasa entre 1 y 5, entre 5 y 9, entre 9 y 13 para hallar el valor de y en este caso. Entonces, lo que podemos observar, entre 1 y 5 estamos sumando más 4, entre 5 y 9 más 4, entre 9 y 13 más 4, por lo tanto, y sería 13 más 4, que en este caso vendría a ser 17. Y luego analizamos los números que nos quedan por la parte superior, que sería de 3 a 6, de 6 a 12 y de 12 a x. Entonces, el patrón que se está repitiendo en este caso sería que estamos multiplicando por 2, ya que 3 por 2 me da 6, 6 por 2 me da 12 y 12 por 2 en este caso, x valdría 24. Y como último ejercicio que vamos a hacer es la sucesión 2, 5, 11, 20, 32, x. Igual, siempre tenemos que hallar el patrón de esta serie numérica.
En este caso, como podemos observar, el 2 para llegar al 5 le tenemos que sumar 3, del 5 al 11 más 6, del 11 al 20 más 9, del 20 al 32 más 12 y entonces tendríamos que hallar el valor de x, que en este caso está muy complicado saber cuál es el patrón ya que no se repite. Por lo tanto, hacemos un segundo nivel. El segundo nivel sería, en este caso, analizando 3 para llegar al 6 me falta más 3, 6 más 3, 9 y 9 más 3, 12. Por lo tanto, el patrón, como podemos observar, es el más 3. Por lo tanto, 12 más 3 sería igual a 15, que sería para el segundo nivel, sería 15. Y luego, para hallar el valor de x, 32 más 15, tendríamos el valor de 47. Muchas gracias por la atención prestada y que tengan un excelente día.